Nota del autor: el pensamiento liberado en las letras. Gracias por hacer contacto. Comenzamos. Me decido a tararearte todo lo que se te extraña. Desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy. Me acompaño de guitarra porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ella va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso 2 almohadas. Y que ya no me torturo cuando te hago trasnochar. Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen ensayando el coro con que te bienvenirán. ¿Cómo están, amigos y amigas de Nota del Autor? ¿Cómo les está yendo en medio de esta pandemia? Hoy voy a dedicar estos minutos a hablar de una de las consecuencias de la pandemia, la muerte. Ya observaron que el título se llama Después de la muerte, pero no quiero abordar lo que dicen las religiones o lo que dice cualquier persona a partir de su creencia que viene después de que morimos. Si vamos al cielo, al infierno, si reencarnamos, no voy a hablarles de eso. El tema se enfoca al proceso de duelo. ¿Qué pasa con nosotros después de que un ser querido fallece? Sobre todo un ser querido con el que creamos un vínculo de apego significativo y que nos duele su partida. Eso es después de la muerte. Hablarles del proceso de duelo. En la actualidad sabemos que el COVID ha exterminado a muchas personas alrededor del mundo, miles y millones. Los científicos nos dicen que la incidencia de la muerte es pequeña, pero aún así todos sabemos que no hay muerte pequeña. Todas las muertes de alguna manera conmueven al ser humano. Nos conmueve ver en las noticias cómo las familias lloran por la pérdida de un ser querido derivada de este mal. Entonces, estos minutos vamos a dedicarlos a hablar del proceso de duelo. ¿Qué pasa después de que perdemos un ser querido? Quiero dedicar profundamente este podcast número 4 a las personas que han perdido un ser querido por el COVID-19, sin dejar de lado a las personas también que han sufrido o que están sufriendo la pérdida de un ser querido por otro tipo de muerte. Se ha escrito mucho en torno al proceso de duelo. Si nosotros tecleamos en internet, en Google, proceso de duelo, muerte, nos vamos a encontrar con miles de artículos, millones de artículos que nos van a llevar a libros, que nos van a llevar a recetas casi mágicas para vencer el duelo, que nos van a explicar qué es la muerte, qué es la vida, y probablemente nos perdamos en tanta información. Este espacio en el que voy a hablarles del proceso de duelo, deseo que no sea uno más, deseo que tenga un toque personal y que sea una alternativa, una fuente de ayuda para las personas que están pasando por momentos difíciles. Es un tema sensible, es un tema delicado, pero tenemos que abordarlo. Vida y muerte son 2 estados de la materia, pero que la ciencia y la cultura les ha dado un significado muy particular. Por ejemplo, para la ciencia está muy claro que
Hay un proceso degenerativo en todo el organismo que concluye en la muerte. Ya está bien explicado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de personas ancianitas que tienen 100, 120, 100, no sé cuántos años y que han fallecido por ancianas o ancianos porque su organismo dijo hasta aquí llegué? Y es lo que se le llama la muerte natural. Por otro lado, pues las culturas han significado la muerte, le han dado un significado un poquito más allá. Dicen, bueno, pues falleció porque nuestro Dios así lo quiso, porque su plan llegó hasta aquí, por X circunstancias. Hay un debate muy interesante, o quiero decir, ha habido un debate muy interesante a través de los siglos o a través de los milenios en torno a la vida y a la muerte. ¿Quién nos dio la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo después de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? ¿A otro plano cósmico? ¿Hacia una instancia divina? En fin, tenemos alma, tenemos espíritu. Y todo este cúmulo de conceptos que rodean a estas dos categorías, vida y muerte, las ha creado el hombre a partir de que adquirió la habilidad del lenguaje. Esta derivada del desarrollo de su sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso altamente sofisticado y complejo que nos permite hablar, que nos permite pensar, que nos permite crear mapas cerebrales, como lo diría el neurocientífico Antonio Damasio en el 2019. A partir de que adquirimos esta gran habilidad del lenguaje, empezamos a darle significado a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. ¿Y qué creen? El concepto de vida y muerte no se quedaron atrás. Antiguos humanos han creado rituales para despedir a un ser querido. ¿Quién no ha visto en películas cómo algunos humanos de ciertas épocas quemaban a sus seres queridos, los ponían en una especie de hoguera y en sus ojos depositaban 2 monedas para que se las dieran al barquero, al que los iba a trasladar a la siguiente etapa que les toca vivir? En fin, una serie de mitología rodean a la vida y a la muerte. En mi experiencia psicoterapéutica con mis pacientes me he dado cuenta de cuántas interpretaciones la gente conserva acerca de la muerte, cuántas creencias los hacen llevar a cabo ciertos rituales. Hace unos días una persona me decía, yo me imagino que mi ser querido está en cierto lugar y ya, eso me consuela, eso me deja tranquilo, eso me deja tranquila. Hay otras personas que dicen, bueno, mi ser querido dejó de sufrir y ahora está en el cielo. Y esa creencia les da fortaleza para continuar por la vida. Amigos y amigas, las creencias son tan fuertes que pueden calmar nuestras emociones. Todos nos movemos por creencias, absolutamente todos. Las creencias nos mantienen en pie, las creencias dirigen nuestras vidas a ciertos rumbos específicos. Pero bueno, regresemos a lo que nos compete, vida y muerte. Estimado lector, lectora, que ahora está en este podcast, no quiero llevarlos a un debate científico de creencias religiosas, pensamiento filosófico. Quiero hablarles muy en concreto de 3 aspectos. 1, el significado del duelo. 2, el origen del dolor emocional en el duelo. ¿Por qué nos duele la pérdida de un ser querido? 3, ¿qué podemos hacer después de la muerte? Es decir, cómo enfrentar ese camino doloroso que le llamamos duelo y que algunos autores pues lo han dividido en etapas. El duelo tiene etapas. ¿Qué es el duelo? El duelo hay que diferenciarlo de otros aspectos, de otras experiencias que vivimos. Mucha gente cree que mudarse de residencia
implica enfrentar un duelo, o que una ruptura amorosa significa entrar a un proceso de duelo. Quizás el que perdimos un objeto muy valioso y que pues, no lo vamos a volver a encontrar, obviamente, implica entrar a un proceso de duelo. Y la gente habla del duelo comúnmente como la pérdida o el cambio de algo. En 1914, Sigmund Freud nos habló en un artículo que se llama Duelo y Melancolía del significado del duelo en relación a la melancolía. Freud nos dice que el duelo es desencadenado por la pérdida real, la muerte de la persona, y hace la diferencia con una ruptura amorosa. Ahí no hay proceso de duelo. El duelo solamente se da cuando se nos fallece, cuando muere un ser querido. Eso es el duelo muy en concreto. Y sufrimos reacciones biopsicosociales. Hay reacciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay reacciones mentales y hay reacciones sociales frente a esta pérdida. También debemos dejar en claro que los cambios que experimentan las personas frente a la muerte de un ser querido pues son muy variadas. Depende del tipo de apego que la persona construye con su familiar. No todas las muertes nos duelen por igual. Si bien podemos mostrarnos sensibles cuando nos dicen, fíjate que falleció tu tía que vive en cierto país y que tienes 25 años sin verla. Bueno, pues somos sensibles, nos conmueve esa noticia, pero es muy diferente a decir, falleció tu papá, falleció tu mamá, con quien tuvimos un apego altamente significativo. Entonces, no todas las muertes nos duelen por igual y las reacciones ante esas muertes pues no van a ser las mismas. El apego definiría en gran medida cómo debe trabajarse el duelo con la persona. Hemos sido testigos de personas que se les fallece su ser querido y que duran meses o quizás algún año vistiéndose de color negro, o que mantienen intacta la habitación de la persona fallecida. Hace ya 20 años yo atendí a una persona ancianita cuyo esposo le había fallecido. Ella me decía, siento muchas ganas de hablar con mi esposo por las noches. Todos los días, sin excepción, pongo la mesa y está su plato servido, todo como si él estuviera ahí. Y me preguntaba, ¿eso está bien? ¿No me estaré volviendo loca? Yo le contestaba en aquel entonces, hable con su ser querido, platíquele lo que quiera, todo, cómo se siente, cómo la está pasando con su ausencia, y verá que se va a sentir mejor. Bueno, esa fue una escena de hace 20 años. Lo que les quiero compartir es que la persona en la siguiente sesión, cuando regresó, vino con otro brillo en su cara, vino con otra vestimenta más colorida, más viva, y salió adelante. Hubo un proceso de varias sesiones en la cual ella fue aceptando la pérdida y regresando a una normalidad sin la persona fallecida. No es fácil, cada persona enfrenta su duelo de manera diferente. Lo que puede servirle, lo que le sirvió a una persona, muy probablemente no le sirva a otra. Es muy diferente el proceso de duelo de una persona a otra. Me paso al siguiente contenido, el origen del dolor emocional en el duelo. Respondo, es el apego. Los humanos poseemos ese sistema altamente desarrollado que nos diferencia por mucho de los animales y que nos da la oportunidad de estar en lo más alto de la cadena alimenticia. Pero también ese sistema biológico complejo está diseñado para experimentar emociones de todo tipo, lo que nos convierte en Homo sapiens muy frágil. En otras palabras, entre comillas, trátese con cuidado. Las emociones son ese manojo de experiencias internas que nos hacen cambiar de opinión, que nos hacen tomar decisiones, que nos llevan por rutas diferentes. Las emociones
vienen a darle ese toque especial al Homo sapiens. El famoso mimo Marciaú es su nombre francés. Mi francés pues es nulo, no sé francés, pero lo voy a decir tal cual está escrito, Marciaú. Falleció en 2007. Él vestía un suéter a rayas, un pantalón negro y portaba un sombrero negro con una flor. Él decía que representaba la fragilidad de la vida. Las emociones nos convierten en seres frágiles. Es verdad que este sistema nervioso complejo le ha permitido a la humanidad desarrollar tecnología altamente sofisticada, pero también mostrarnos frágiles, porque procesamos las emociones, y las emociones demuestran la fragilidad del ser humano. Un día nuestra bioquímica cerebral ya no trabaja como debería de trabajar, ya no produce los neurotransmisores que nos mantenían en una aparente normalidad, y el Homo sapiens se ve sorprendido o se puede ver sorprendido en una depresión profunda o en la pérdida del sentido de vivir. Así de frágil somos. La ciencia ha descubierto que todos poseemos un umbral del dolor, que es la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. Esta no es constante en todos los sujetos ni a lo largo de la vida, sino que se ve influenciado por la genética, los factores sociales, emocionales, entre otros. Esto lo dice Rodríguez en el 2014. ¿Les ha tocado conocer a ustedes personas que han tenido una vida llena de sufrimiento o de experiencias dolorosas y que estas personas cuando son adultas se muestran rígidas, se muestran a veces impenetrables, se muestran duras o duros, y ellos mismos o ellas mismas dicen, la vida me ha tratado así y yo solamente estoy a la defensiva? Bueno, aquí están interviniendo los factores sociales, los factores emocionales para modificar el umbral del dolor. Cuando se experimenta la pérdida de un ser querido, no solo actúa nuestro umbral del dolor para decirnos qué tanto resistiremos, también se agrega un factor emocional importante, el apego. Y aquí es cuando digo que el apego, el tipo de apego que tuvimos con la persona fallecida, nos dice mucho de cómo vamos a sufrir o cuánto nos va a doler. El apego que construimos con el ser querido, perdido, fallecido, dirá mucho de nuestro dolor y sufrimiento, así como del pronóstico para salir pronto o tarde del proceso de duelo. ¿Cuántos padres de familia han perdido a un hijo y duran tiempo en salir del proceso de duelo? Yo he escuchado que nunca terminas por aceptar la muerte de un hermano o de un ser querido. Nunca terminas, nunca llegas a ese punto. Siempre recuerdas a esa persona como si fuera hace un momento. El apego que construimos con esa persona fallecida dice mucho, quizás, de cuánto nos va a doler y de cuánto vamos a sufrir. Pero, ¿por qué construimos apego con los demás? El apego es un vínculo emocional y todo lo que sabemos de vínculos emocionales, las personas, lo aprendimos en la infancia, de nuestros cuidadores principales, nuestros papás, nuestros abuelos, tíos o de las personas que se encargaron de nuestra educación emocional. Se identifican dos tipos principales de apego, el apego seguro y el apego ansioso. El apego seguro es el resultado de la atención y satisfacción de gran parte de las necesidades afectivas del niño, y el apego ansioso es el resultado de la ausencia de esa satisfacción, de esas necesidades. El estudio que llevó a cabo Bowlby, citado por Rifkin en el 2010, con niños huérfanos separados de sus familias a causa de la Segunda Guerra Mundial, definió estos conceptos. Hay personas que tuvieron una educación emocional vasta, de mucha satisfacción de necesidades, de mucho cariño, mucho amor, comprensión, disciplina con sentido, disciplina saludable, que fueron mimados, que fueron abrazados, vaya, que tuvieron todo a su alcance.
una educación emocional, podríamos decir, satisfactoria, aunque sabemos que no hay una educación emocional perfecta, ¿eh? Por otra parte, los que recibieron un apego ansioso son esas personas que les faltó la figura paterna, que vivieron una educación emocional trunca, fallida, que en vez de darles la cara les dieron la espalda, que fueron huérfanos, en fin, una educación emocional desastrosa. Y estos dos apegos definirán en mucho cómo estas personas se van a relacionar con el mundo. Las personas con apego seguro buscarán vínculos de mucho afecto, de mucho cariño, de mucha empatía, de mucha comprensión. Fallarán también, fallarán. Las personas de apego inseguro establecerán vínculos afectivos fallidos con sus semejantes. No les irá tan bien, porque provienen de una educación emocional fallida. Se les dificulta expresar sus emociones, aunque también a los del apego seguro también se les puede dificultar sus emociones, pero en menor medida. Las personas del apego ansioso tendrán relaciones afectivas inestables, fallidas. Eso es lo que nos dice Bowlby. Y las personas que han estudiado más allá del apego, que han estudiado los vínculos emocionales. Entonces, el tipo de apego que aprendimos definirá en gran parte los vínculos que formaremos en la edad adulta. Si mi historia emocional estuvo educada por apegos ansiosos, muy probablemente mis relaciones afectivas incluirán ese matiz, como ya lo comentábamos hace un momento. Yo sostengo que quizás esta sea la justificación más idónea para decir que no todas las muertes nos duelen por igual. El apego define la dimensión del dolor. En cierta ocasión asistí a un funeral en cuya familia habían perdido a un familiar cercano cada año. Llevaban 3 o 4 años consecutivos con muertes en su familia. Yo pregunté a uno de los sobrinos que cómo se sentía y él me respondió: ya me acostumbré a esto. Ya no siento igual como cuando falleció mi mamá. Indiscutiblemente él había extendido su umbral del dolor, pero también pude darme cuenta que los familiares que fallecieron después de la muerte de su madre eran personas distantes para él, según mi diagnóstico rápido en ese momento. En esta respuesta que me dio este chico pudo estar el hecho de que evadió mi pregunta para no expresar lo que realmente estaba ocurriendo en esos momentos. Bueno, todo puede ocurrir. No a cualquier persona podemos confiarle nuestro sentir y hablar a profundidad de lo que está pasando en nuestro interior. Después de la muerte de un ser querido, se expresa el apego a través del dolor y el sufrimiento. Si disfrutamos de un apego seguro en la infancia, además creamos un vínculo significativo con el ser perdido, es probable que nos derrumbemos y caigamos en la experiencia del dolor. Un tipo de dolor que se sostendrá en la negación total de la muerte. Un dolor que exige el regreso de la persona que le causaba tanto placer. El apego nos impide movernos. El apego nos impide recorrer el camino del proceso de duelo. Paraliza lo realmente importante de nuestras vidas y se estanca en el pasado con aferramiento, hasta el grado de convertir el proceso de duelo en algo patológico, o sea, en algo enfermo. Los humanos creamos vínculos afectivos porque somos emocionales, ya lo comentaba anteriormente, y nos rige un principio de placer. Esta frase, principio de placer, es una frase psicoanalítica. Yo le pregunto a usted, amable lector, lectora, ¿no estamos aquí para ser felices? Para compartir momentos, emociones, reír juntos, encontrar un compañero o una compañera de vida, dar y recibir afecto. Por algo el ser humano ha vivido en grupos a lo largo de la historia. Somos seres humanos que construimos apegos, que construimos vínculos afectivos porque nos gusta vivir juntos, nos gusta disfrutar, nos rige un principio de placer.
Enfrentar la muerte de un ser querido con quien formamos un vínculo significativo es una de las experiencias emocionales más difíciles de trabajar. Es más fácil aprender a resolver una ecuación que manejar nuestras emociones en una pérdida. Ahora contamos con amplia información en Internet, ya lo comentaba, artículos, investigaciones que nos van diciendo, hágalo usted mismo, pero no basta. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. No basta sumergirse a Internet, leer cientos o miles de artículos relacionados con el duelo para salir del proceso de duelo. Eso no basta. El proceso de duelo implica entregarse al trabajo personal que demanda esa tarea. Siempre será aconsejable tomar un proceso psicoterapéutico, ya que la terapia es una ocasión para actualizar nuestros conceptos sobre las pérdidas. ¿Les ha pasado que cuando van a un funeral e improvisan una plática, las personas tienen diferente concepción de la muerte? A veces tan diferente que nos hacen cambiar de punto de vista. Y ahí nuestros conceptos de la muerte se actualizan. Con gran envidia, dicen que la envidia siempre es mala, pero pues yo digo que también puede ser buena o benéfica. Con gran envidia podemos ver cómo otras personas han resuelto su duelo de manera espléndida, de manera práctica, a través del sostenerse de ciertas creencias. Eso es envidiable. Para algunas personas no basta el decir, ve a cierto culto religioso durante cierto tiempo o conversa con cierto sacerdote, con cierto pastor y vas a ver que vas a salir adelante. Eso no basta para algunas personas. Para otras personas puede bastar, bueno, mi ser querido está reencarnando o va a reencarnar o está iniciando otra nueva vida en otra dimensión temporal. Y le podemos preguntar a esta persona, ¿por qué crees en eso? Bueno, es que fui con cierto chamán, tuve una experiencia espiritual profunda y eso me da paz. Vaya, esa experiencia cierra el duelo, pone a la persona en una especie de normalidad que le permite seguir con su vida. El cambio de creencias también ocurre en el consultorio. Por eso yo recomiendo entrar a un proceso de psicoterapia, donde va a estar una persona que va a entablar un vínculo empático con nosotros, que nos va a escuchar activamente y nos va a acompañar en el proceso de duelo. Les aseguro que será una fuente de ayuda magnífica. Ir a terapia. El proceso de duelo está constituido por etapas, las cuales pues varían de autor en autor. Creo que el único consenso que se ha logrado entre el gran cúmulo de información es definir que hay dos etapas cruciales en el duelo, la 1 y la última. La 1 se refiere a la negación de la pérdida y la última etapa del proceso es la aceptación. Algunos le llaman la resignación y otros la elaboración del duelo. Para mí es la aceptación de la pérdida. Yo creo que ese es el único consenso al que pueden llegar todas las personas que han escrito en torno a las etapas del duelo. En medio de estas dos etapas hay muchas más con diferente nombre. La intención de poner etapas de diferente nombre yo considero que es buena. Si estas etapas con diferente nombre nos llevan a la orilla, nos llevan al fin del duelo, es bueno. El segundo consenso logrado entre todo el cúmulo de información respecto al duelo es que 1 año es suficiente para vencer el duelo, para procesar el duelo. Es decir, vivir un duelo o un proceso de duelo saludable. Después del año, cuando el duelo se posterga 2 años, 3 años, puede tornarse patológico, puede desencadenar una depresión profunda que nos mande directamente al tratamiento psiquiátrico. Entonces, yo le invito, estimado lector, lectora de nota del autor, que no desaproveche el tiempo. Concéntrese, focalícese en su proceso, tome un proceso terapéutico y salga pronto de esta dinámica dolorosa. He leído en algunos artículos que
la consecuencia de trabajar muchos duelos nos da experiencia. No solamente se refiere a alargar nuestro umbral del dolor, sino que nos da más sabiduría, nos permite ser más inteligentes emocionalmente hablando, y en posteriores pérdidas, en posteriores muertes, nos da la capacidad de enfrentar el proceso de duelo con mayor expertise, con mayor dominio, con mayor inteligencia emocional. Le invito a reconocer que es mejor aprender a poner las cosas en su lugar que estar observando un desorden. Esto es lo que pasa en el proceso de duelo. Se vuelve un caos, nuestras emociones se vuelven un caos. Dejamos quizás de ir a trabajar, dejamos de vivir intensamente y nos concentramos en la pérdida. Nuestro mundo se oscurece y es un desorden. Es mejor ver todo en su lugar. La psicoterapia le ayudará a ordenar su mundo emocional, como yo lo comentaba anteriormente, y despedirse saludablemente de su ser querido. Otra recomendación: practicar algún tipo de meditación le caerá espléndido a su proceso. La meditación budista, por ejemplo, es un método para observar nuestra mente e incrementar la inteligencia emocional. Me respaldo en Harari, 2018, Lisa Feldman en el 2019 y Damasio en el 2019. En la actualidad, neurocientíficos han abordado la práctica meditativa como objeto de estudio. Yo me he encontrado colegas psicólogos, psicólogas, que se ríen o se burlen del efecto de la meditación en el proceso terapéutico o de la práctica del yoga o de la yoga, como le llaman algunos. Pues dejen comentarles que en 2005-2006 la Asociación de Neurociencia de Estados Unidos, de neurocientíficos en Estados Unidos, tuvo un encuentro con el Dalai Lama para que les platicara o les expusiera los beneficios de la meditación en las personas. A partir de ahí, la neurociencia ha tomado como objeto de estudio las prácticas meditativas. Los autores que he citado anteriormente, Lisa Feldman y Damasio, son neurocientíficos que tienen laboratorios experimentales muy desarrollados con un grupo de investigadores muy amplio y trabajan las emociones y otros temas de investigación y recomiendan la práctica de la meditación. Entonces, estimado lector, lectora, ya no estamos para desechar enfoques que pueden contribuir a nuestra salud mental. Si usted se muestra incrédulo a lo que le estoy compartiendo, le invito a acercarse a fuentes bibliográficas que hablan de los efectos de la meditación en el organismo. Otra alternativa que puede ser eficaz tanto para entender el proceso de duelo como para orientarse en su caminar, en el caminar del duelo, es el libro El Camino de las Lágrimas del psicoterapeuta gestáltico Jorge Bucay. Es una fuente bibliográfica que mezcla su enseñanza con cuentos metafóricos. Su lectura es muy accesible, libre de tecnicismos. La propuesta de Bucay es hablarnos del camino del duelo y cómo llegar a su fin de manera saludable, previniéndonos del duelo patológico. Les comparto una parte del libro donde escribe cuáles serían las etapas del camino de las lágrimas, o lo diríamos de otra manera, del camino del proceso del duelo. Para Bucay hay algunas etapas importantes. 1. Permitirse estar de duelo. 2. Abrir tu corazón al dolor. 3. Recorrer el camino requiere tiempo. 4. Sé amable contigo. 5. No tengas miedo de volverte loco. 6. Aplaza algunas decisiones importantes. 7. No descuides tu salud. 8. Agradece las pequeñas cosas. 9. Anímate a pedir ayuda. 10. Procura ser paciente con los demás. 11. Mucho descanso, algo de disfrute y una pizca de diversión. 12. Confía en tus recursos para salir adelante. 13. Acepta lo irreversible de la pérdida. 14. Elaborar un duelo no es olvidar. 15. Aprender a vivir sin algo. 16. Centrarse en la vida y en los vivos. 17. Define tu postura frente a la muerte. 18. Vuelve a tu fe. Está tomado del libro de la página 83
a la 96. Recuerda que solo un libro no te va a sacar adelante. El proceso de duelo es complejo y las recetas mágicas que hay en internet o en libros de autoayuda no siempre encajan en cada persona, ya que cada quien creó una historia personal diferente con su ser querido. Los apegos son distintos, de tal modo que el recorrido por el proceso de duelo será también distinto. La mejor técnica psicológica será aquella que te ayudó verdaderamente a vivir mejor después de la muerte de tu ser querido. Yo les comparto que después de haber vivido algunas pérdidas muy dolorosas, mostrarse frágil y vulnerable durante el proceso de duelo facilita mucho su resolución. Mientras más te apegas a ese sentimiento que creaste o ese cúmulo de sentimientos que creaste con tu ser querido, más te vas a estancar. Compartir, hablar de lo que sentimos, no solamente con el terapeuta o la terapeuta, sino con otras personas, te va a ayudar. Siempre compartir ayuda mucho a desahogarte. Amigos de Nota del Autor, muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de podcast. Nos encontramos en el siguiente tiempo que vamos a compartir. Muchas gracias nuevamente y síganse cuidando en esta pandemia. Saludos a todos y un fuerte abrazo en la distancia. Gracias por hacer contacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente Nota del Autor.